Mónica Uribe, muy buenos días, feliz lunes. Gracias, Paola, buenos días. ¿Cómo estás? Con un Muy bien, temazo gracias. como cada semana. Yo, la verdad es que nunca había escuchado hablar acerca de los druidas y es tan interesante conocerlo. Bueno, es muy interesante, primero porque son muy misteriosos. Ok. Ese es el primer punto. Segundo, porque hay todo un imaginario popular en torno a los druidas, o sea, todas estas sagas de Juego de Tronos y bueno, no sé, la saga del Señor de los Anillos y todo esto, retoman la idea romántica de los druidas, una idea que empezó a surgir por ahí del siglo XVIII, en donde pues esta gente tan moderna decidió ver más allá de la Edad Media y del cristianismo y empezaron a preguntarse quiénes eran estos druidas que de alguna manera habían pervivido, no ellos obviamente, sino sus costumbres, sus tradiciones en las zonas rurales de buena parte de Europa. Entonces aquí ya empieza la investigación, la parte de investigación histórica, que no es tan histórica sino arqueológica. ¿Por qué? Porque los celtas es un pueblo, entre comillas, más que pueblo, es una civilización o una cultura que se extiende desde lo que hoy es Turquía hasta Irlanda, o sea, de oriente a poniente. Y de norte, más o menos de la zona sur de Holanda, hasta la meseta castellana en España. O sea, tenían contacto con romanos, con griegos, y eran la misma base, o sea, son indoeuropeos. ¿O los romanos los aceptaban bien? Bueno, sí los aceptaban bien para conquistarlos, porque de hecho los celtas, un grupo de los celtas, los galos, se van a lo que hoy es Francia. Por eso Francia, su nombre original en latín era Galia. Y de hecho Julio César en el año 50, más o menos antes de Cristo, conquista las Galias y solamente se queda una parte del norte de la Galia, que hoy es Bretaña, se queda un reducto que es motivo de una serie muy simpática de dibujos animados que se llama Asterix y Obelix. Esto es, actual. Bueno, sucede que los druidas eran la casta sacerdotal de este mundo celta y hay druidas en todo este mundo y se reunían una vez al año a hacer ciertos festejos lunares y del sol también, o sea, porque sí tenían esta doble idea. ¿Por qué eran considerados como sabios, como seres mágicos? Porque así los veía la gente. Sí, porque eran sacerdotes iniciados cuyos conocimientos se iban transmitiendo de generación en generación de forma oral. Ellos no escribieron nada, no dejaron nada escrito. Lo que sabemos son fuentes como Julio César en los comentarios a la Guerra de las Galias, o Estrabón o Plinio, que les dijeron que oyeron y ellos lo escribieron y llegó hasta nosotros, pero no hay fuentes de los celtas. Ellos sabían leer y escribir, pero como los romanos. Y como su religión era mistérica, no dejaron escrito nada acerca de su religión, pero sí hay censos, sí hay cuentas, hay nombres, hay una serie de cosas que nos permiten decir que, bueno, este se llamaba Cernunnos, que era el dios principal, el más conocido, Cernunnos, que era como un dios astado, del que hablamos la semana pasada, que es el dios que llegó hasta nosotros y que es adorado por los neopaganos. Lugh, que era una especie de dios guerrero, que sabemos de su existencia por los nombres. Se queda en la toponimia, los nombres de los lugares. La ciudad de Lugo en Galicia, Lyon en Francia, Leiden en Holanda, eran lugares donde se adoraba Lugh. O sea, estamos hablando de kilómetros y kilómetros, un espacio muy, muy grande. Bueno, ¿qué ideas tenían estos druidas? Los druidas eran magos, sacerdotes, hechiceros, curanderos y videntes. La profecía tenía un papel muy importante en la religión celta. ¿Y en cuanto a vidente se refiere? ¿Qué era lo que exponían? Veían el futuro o lo que no estaba ahí. A través de los calderos. Este es el mito, no sabemos si esto fue real, pero era el papel que se les otorgaba a los druidas dentro de la sociedad. Hay otros niveles que eran el bardo y el vate. El vate era como el que leía las cartas y el bardo era el que cantaba toda la historia y guardaba la memoria. Como no escribían, guardaba la memoria de las genealogías, de los hechos de los dioses, de los semidioses, y bueno, esto preservaba el conocimiento.
es a través de este triple forma de sacerdocio que nos llega alguna información de los druidas, y finalmente los druidas son la base de estos nuevos grupos como Wicca, neopaganos, y también hay nuevos druidas, pero bueno, no podemos saber exactamente qué creían. O sea, son inferencias arqueológicas y antropológicas lo que tenemos. Realmente también era como el único enlace que había para estos dioses, ¿no? Y era también por eso que eran tan venerados, tan admirados por la gente. Eran el enlace, propiamente eran el enlace. Los otros dos no tenían el enlace ni el conocimiento, simple y sencillamente guardaban la memoria o atendían las demandas de la gente común. Pero nada más. Los druidas utilizaban básicamente el caldero y conocían las hierbas mágicas, por ejemplo, el roble. Los druidas hacían sus ritos en lugares donde había robles, básicamente, bosques con robles, y donde había agua, fuentes de agua muy, muy limpia, que se siguen considerando de alguna manera, pues, como lugares de aguas milagrosas. Por ejemplo, Lourdes en Francia. Es uno de los lugares que se supone que había druidas y que posteriormente se apareció la Virgen y la gente va a cuestiones de cura, por ejemplo. ¿En qué año exactamente aparecen? Mira, eso es un misterio, porque no tenemos mucha claridad, porque no dejaron algo escrito. El problema es esto, las sociedades que no dejan algo escrito, no tenemos con certeza una facilidad para medir. Por inferencias arqueológicas, mediciones con carbono 14, podemos más o menos pensar que los druidas empezaron a tener ciertas tareas, sobre todo por la cuestión de los sacrificios que hacían, alrededor del año 3000 antes de Cristo, más o menos. O sea, tenemos esa edad. Es una religión que hunde sus raíces en el mundo indoeuropeo. Los indoeuropeos es un grupo enorme que sale de la zona de los Urales y se va hacia Europa. Y se ramifica lingüísticamente en dos. Las lenguas Satem, que es Persia, Irán y demás, y las lenguas Centum o Kentum, que son los europeos. Entonces, todos estos grupos de los que los celtas forman parte tienen tradiciones y tienen ciertos mitos comunes. Por ejemplo, la Caperucita Roja. Ese cuento todo el mundo se lo sabe. Todo el mundo, yo creo que a nivel mundial es conocido. Es conocidísimo. Bueno, la Caperucita Roja se calcula que tiene, el mito original tiene alrededor de 14,000 años y que surge en la zona de los Urales, es decir, más allá de Rusia, entre Rusia y Asia, entre los grupos indoeuropeos, y es una parábola para advertir a las mujeres jóvenes sobre la virginidad y la violación. O sea, el lobo en realidad es un violador y se ha podido rastrear a través de la historia oral cómo este mito trasciende y entra también por los celtas. Es un mito celta que luego lo escriben en el siglo XIV, luego lo retoma Perrault o alguno de los franceses y nos llega a nosotros como Caperucita Roja. O sea, que hay mucho simbolismo. Y así es como pudimos conocer, de alguna manera, ciertas cosas de los celtas. Hay mucho enterramiento, hay tesoros celtas, hay mucho vestigio orfebre, pero no hay escrito. Entonces, y además de tocando el tema de esta historia de Caperucita Roja, realmente la violencia que existía ya desde ese tiempo. Claro. Interpretada así, ¿no? La violencia es perenne en el ser humano y, bueno, los druidas eran acusados de hacer sacrificios humanos. Por eso los romanos dijeron, no, esta religión está proscrita. Muy bien, Mónica Uribe, como siempre, muchas gracias, de verdad. Gracias. Extraordinario tema, de verdad, ¿eh? Tanto que había que desmenuzar acerca de estos grandes personajes, esta gran religión. Nos vamos a un corte, chicos.